Educación para la emancipación. Creando comunidad. Creo que es importante que empecemos a pensar qué sucederá después de la pandemia. Sé que resulta difícil imaginar cómo van a cambiar las motivaciones humanas en los próximos meses, si habrá cambios en el mundo o todo seguirá igual y nosotros seguiremos cometiendo los mismos errores. La pandemia del COVID-19 ha hecho por demás evidentes las fallas del capitalismo, que desde su origen viene destruyendo la naturaleza y destruyendo a la humanidad. Los gobernantes de las naciones más poderosas, desde el principio de la contingencia, mostraron su naturaleza perversa de la misma manera que los grandes empresarios al exigirle a los trabajadores que continuaran laborando aún a costa de sus propias vidas. Qué poco valor tiene la vida humana cuando se compromete la ganancia. El capitalismo neoliberal, que desde el siglo pasado, en complicidad con los organismos humanitarios, redujo el gasto social, ha desmantelado las escuelas y los hospitales. Hoy el sector salud, desde el inicio de la pandemia, mostró que se encontraba totalmente devastado e incapaz de atender las necesidades de la población que desafortunadamente se había contagiado. En algunos hospitales del llamado primer mundo, los administradores y médicos tuvieron que decidir a quién se le asignaba una cama o un ventilador y quién quedaba al margen de estos servicios, condenando a algunos adultos mayores a muerte por inanición. Hoy tenemos que llevar sobre nuestras conciencias a cientos de miles de muertos. Hoy la pandemia nos está mostrando la incapacidad del sistema capitalista neoliberal para enfrentar las condiciones de la pandemia y las enormes desigualdades sociales. Los pueblos de América Latina, la de las venas abiertas, hoy seguimos siendo víctimas del despojo y la corrupción, ya que, como sabemos, las enfermedades se encarnizan con los más vulnerables. De todos es conocido que solo 8 personas, las más ricas del mundo, acumulan en sus carteras más riqueza que la mitad de la población más pobre del mundo. Se sabe que la pandemia del coronavirus causará hambrunas mundiales de consecuencias terribles para la humanidad. Se pronostica más de 130 millones de personas que quedarán al borde de la inanición y que podrían alcanzar al menos 40 países. Mientras enfrentamos la pandemia, también estamos al borde de una gran pandemia de hambre. También existe un peligro real de que más personas puedan morir potencialmente por el impacto económico del COVID que por el propio virus en sí. Ya se había advertido que el 2020 sería un año devastador para numerosos países arrasados por la pobreza o la guerra, donde 135 millones de personas enfrentarían niveles de hambre críticas o peores. Las proyecciones actualizadas duplican este número. Los países más afectados serán los países de África, América Latina y el Caribe. Todo este escenario se plantea como inalterable, considerando que hasta el momento no se vislumbran acciones para modificar las condiciones que están generando este desastre. Ante este conjunto de evidencias, la situación de la humanidad para la pospandemia se presenta como un futuro no deseado, por lo que hoy nuevas voces se levantan afirmando que el capitalismo no cambiará, sino que tenemos que destruirlo. La ciudadanía deberá despertarse, organizarse y luchar por construir un mundo mejor. Ante la tentativa de cambiar las reglas del juego mundial, las fuerzas reaccionarias se aglutinan y actúan en contra de las propuestas emancipadoras, manipulando los medios de comunicación, difundiendo información falsa, buscando a quién cargarle la culpa de sus errores. La lucha de clases hoy
adquiere nuevas perspectivas y se requiere de estrategias creativas de parte de los oprimidos. El capitalismo tiene que ser enterrado porque ya es insostenible como pensamiento y como práctica social. En el marco de la pospandemia se pueden vislumbrar algunos escenarios. El primer escenario, nada cambió, lo que significa la supervivencia del capital y el mantenimiento del estado de cosas. A este escenario le apuestan los grupos dominantes y para su concreción cuentan con sus aliados, el Estado, la pequeña burguesía y las Fuerzas Armadas. Su estrategia es la manipulación de la información, la construcción de un Estado fascista. El nada cambió requiere mantener bajo control a los movimientos sociales y control total de la población con medidas dictatoriales. El segundo escenario es el llamado estado de bienestar, que consiste en el encubrimiento de algunos líderes para darle participación a los ciudadanos de manera representativa e implementar políticas de protección de los grupos vulnerables y para seguir manteniendo el control y la hegemonía. Este escenario también significa la supervivencia del capitalismo. Para aplicar una política de este tipo se requiere de la adquisición de capitales a través de préstamos, con los que se endeudará más al pueblo. Este tipo de políticas tienen un ciclo, ya que no es posible tener a todos contentos en un sistema competitivo en el que todos aspiran a tener más. Poco a poco el sistema se irá endureciendo, pues los ricos siempre quieren ser más ricos. Un tercer escenario es la construcción del socialismo. Este escenario significaría un cambio radical, por lo que la estrategia tiene que ser radical. Implicaría iniciar un movimiento revolucionario orientado a la destrucción del capitalismo como forma de organización social y la creación de un poder del pueblo con una democracia participativa. Todo movimiento revolucionario tiene un costo social importante que el pueblo tiene que pagar para construir un mejor futuro para las próximas generaciones. Ante las experiencias que han dejado los intentos de construcción del socialismo, se hace necesario construir una propuesta más creativa de organización y participación y una estrategia inteligente que reduzca la pérdida de vidas humanas y la menor afectación de los medios de producción hoy en manos de los grandes capitalistas. Un cuarto escenario sería la reactivación de las formas de organización comunitaria. Desde hace algunas décadas han surgido en América Latina, África y Asia movimientos importantes en contra del colonialismo. Estos movimientos llamados decolonizadores plantean formas más amables de convivencia entre los hombres y mujeres y hombres, y la de estos y estas con la naturaleza. La reactivación de las formas de organización comunitaria se sustentan en la cooperación, en el apoyo mutuo, la sustentabilidad de la producción y el reconocimiento de los derechos de la madre naturaleza, reconociendo a la humanidad como parte de esta naturaleza. Este escenario también implica una lucha radical, es anticapitalista, ya que habrá de acabar con el extractivismo y la recuperación de los recursos naturales, de la explotación y de los depredadores capitalistas. Por supuesto, lo que estoy planteando es solo un esbozo de los posibles escenarios y el interés por provocar la reflexión sobre lo que nos espera o les espera a quienes sobrevivan a la pandemia. Sin embargo, pueden presentarse distintos escenarios. Para que se realice el cambio, tiene que destruirse los poderes y crear un contrapoder. Para que el cambio sea verdadero, debe construirse por los de abajo. La solidaridad, la ayuda mutua, la comunicación nos ayudará a hacer más llevadera la crisis para salir en mejores condiciones para dar la batalla
contra el neoliberalismo pospandémico. Educación para la emancipación.